8 de la mañana, 42 minutos. Hablemos de la política, lo que está pasando con el gobierno y con la nueva priorización acerca del programa de gobierno. Está claro que el programa de gobierno no se va a poder aplicar. Y está claro que después de la derrota en el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado, las posibilidades se redujeron. Está claro que después de la derrota, en cuanto al rechazo de la idea de legislar de la reforma tributaria, el gobierno está negociando la reforma tributaria, pero desde una posición de debilidad. Si ya la tenía, eso fue una manifestación más de la debilidad del gobierno, donde esa votación se perdió no solamente porque hubo una oposición de la oposición, lo que es normal, sino que también de votos propios que no estuvieron. Y frente a esto, hay algunos que están empezando a exigir que se cumpla el programa. Entonces resulta, ¿qué pasa con el CAE y la condonación? ¿Qué pasa con los profesores y la deuda histórica? Son promesas de campaña. ¿Qué pasa con la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, y algunas promesas de campaña? Estuvo en huelga la semana pasada la Confusam, diciendo que no se han cumplido algunas promesas también del gobierno. Y así suma y sigue, donde ¿qué pasa con algunos estudiantes, no solamente universitarios, sino estudiantes de colegios, los estudiantes secundarios? Entonces, hay toda una presión hacia el gobierno por parte de diversos sectores que están amenazando con movilizaciones, con huelgas, con emplear algunos elementos, acciones de presión para que se cumpla el programa. Y por otro lado está el realismo político de que el programa es incumplible todo y por lo tanto hay que priorizar. ¿Qué se va a priorizar? Ya sabemos, la reforma tributaria, la reforma de pensiones y la reforma a la salud. Pero no hay ninguna claridad de lo que salga de ahí. En reforma tributaria, ¿para qué decir? Un dato con la reforma tributaria. Porque resulta que la sorpresa del rechazo fue tanto para el gobierno como la oposición. La oposición sabía que no tenía los votos suficientes. Fueron los votos llamados más bien oficialistas los que produjeron la derrota. Incluso ya había conversaciones con el presidente del Senado recién asumido, con Antonio Coloma, sobre la reforma tributaria, porque se sabía que el Senado la iba a modificar, aquella que aprobara la Cámara de Diputados, y por lo tanto ya esas conversaciones se habían iniciado. De ahí la sorpresa para todos. Lo segundo es que con respecto a la reforma previsional hay muchísima discusión. Es que el 6% adicional va a ser íntegramente a un fondo común, va a ir a un fondo común administrado por el Estado, es que va a ser 3 y 3, es que ese 3 que sería de administración o de capitalización individual va a seguir con las ISAPRES o con otro ente. No se sabe nada con respecto a eso y hay una discusión larga. Y con respecto a la salud, ¿para qué decir? Incluso con respecto a la salud, ¿qué es lo que se está proponiendo? Se está proponiendo un FONASA Premium. Esta era una idea que venía del gobierno anterior, el gobierno de Sebastián Piñera. Usted paga el 7% y 30.000 pesos más si se va a esto otro. Pero ya algunos dicen que incluso ese 7% más 30% más sería más caro que contratar una ISAPRE. En algunos casos, no en todos. Entonces todo esto está, Catherine, muy enredado. Este sinceramiento finalmente que se ha hecho de parte de quienes forman parte del Ejecutivo está comandado, impulsado por sectores de socialismo democrático y no por sectores de aprobabilidad. De ahí la necesidad que hay de reunirse constantemente para fijar una nueva hoja de ruta. Hay reconocimiento respecto de que el Ejecutivo o el gobierno, esta administración, ya lleva un año a cargo del país, por lo tanto ya no tiene espacio, el espacio que tuvo, quizás para algunos mucho espacio, desde el punto de vista de cometer errores, intentar rectificarlos, cambiar de opinión respecto de lo que decían mientras eran otra autoridad y lo que dicen ahora siendo el Ejecutivo. De ahí esta necesidad de realizar varias reuniones. Hoy se va a realizar un nuevo comité político ampliado en el Palacio de la Moneda. Va a participar el Partido Radical. Ellos habían congelado por unos días su relación con el gobierno después del último ajuste ministerial. Recordemos que que tienen de todas formas, han conservado a su ministra, pero sintieron que habían sido dejados de lado. Lo mismo había
año pasado con el Partido Liberal. Sigue la tensión por la dirección del programa del presidente Boric y hay dirigentes del Partido Comunista que reiteraron que este no debe abandonarse, no abandonar el programa con el cual fue electo este ejecutivo. Daniela Ruiz-Tagle nos va a contar todos los detalles. Hola Daniela, buenos días. Hola Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Se acabó el tiempo de fraternidad radical y comenzó el tiempo de dignidad radical. Con esas palabras, hace algunos días el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, hacía estos descargos, aludiendo directamente a la relación de la colectividad con el Palacio de la Moneda. La tienda quedó herida tras el último ajuste ministerial en el que no sumaron nuevos nombres a sus filas. De sus filas a ningún otro ministerio, ni tampoco existió un movimiento al interior de las subsecretarías. La semana pasada el Partido Radical no llegó acá hasta el Palacio de la Moneda al Comité Político Ampliado que se realiza todos los lunes en señal de molestia. Sin embargo, el timonel radical se reunió el viernes con la ministra del Interior, Carolina Toá, con quien tuvo una conversación que dice lo dejó satisfecho. En todo caso, en conversación con The Clinic, Cubillos se muestra cauto, sin perjuicio de que estemos colaborando con el presidente, dice él. También tenemos que resguardar los intereses partidarios, sostuvo. El líder radical señaló que no se trata de cupos ni de nombramientos, sino que de la incidencia que pueda tener el partido en la toma de decisiones en la moneda. Las líneas de diálogo, por supuesto, se van a profundizar. Las líneas de incidencia que ha solicitado el partido, no solamente no se trata de cupos o de nombres, sino también en cómo nuestra colectividad puede ir aportando en los distintos ministerios sectoriales, en las distintas preocupaciones políticas del gobierno, en áreas programáticas y en áreas técnicas, justamente la posición de este nuevo radicalismo. Vamos a ir desglosando esta situación de a poco. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, generó polémica la semana pasada. En una conversación informal, recordemos, pero captada por T13, la líder socialista le decía al nuevo timonel del Partido Liberal, que también se vio herido en el último cambio de gabinete, estamos hablando de Juan Carlos Ursúa, que el diseño había molestado incluso a la ministra de las Expresas, Analía Uriarte. Bodanovich finalmente destacó el retorno del Partido Radical al Comité Político Ampliado. Me alegra que podamos continuar trabajando y que también, como digo, seamos una fuerza de apoyo para el gobierno, que la alianza sea una voz para facilitar la acción política. Si bien el Partido Liberal y el Partido Radical les fue mal en el último ajuste ministerial, el PS y el PPD quedaron bien parados en esta pasada, considerando la cantidad de subsecretarías que ganaron. Y es por ello que sigue rondando el fantasma del realismo sin renuncia que existió en el exgobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. En el Partido Comunista, sobre todo, han sido críticos del trasfondo, el poder que tiene socialismo democrático en la toma de decisiones del Ejecutivo, principalmente el PS y el PPD, y su mirada más de centro respecto al programa de gobierno, su dirección. Sin ir más lejos, fue la propia líder socialista, a quien escuchábamos hace algunos segundos, la que planteó la semana pasada que es necesario realizar una revisión crítica del programa de gobierno. Al respecto, el secretario general del PC, Lautaro Carmona, dijo que el Partido Socialista se había adelantado con estos dichos. El diputado de ese partido, Boris Barrera, sostuvo que no se puede renunciar al programa ya que con él fueron electos. Pero considerando siempre de que no podemos renunciar porque por algo fuimos electos, por algo tenemos el presidente que tenemos, por algo en estos momentos somos gobierno, por un proyecto que presentamos, por promesas de hacer transformaciones profundas en las pensiones, mejorar la salud, mejorar la educación. Podemos conversar qué es primero, qué es después, qué cosas se pueden hacer en paralelo, conversar los tiempos, las formas en que las vamos a llevar a cabo, pero no renunciar a ellas. La semana pasada, desde Colchane, el presidente Gabriel Boric fue consultado sobre lo que dijo la timonel socialista Paulina Bodanovich. Al principio me iba a enojar, sostuvo el mandatario. Sin embargo, aseguró que leyó sus declaraciones y tiene toda la razón. La razón, dice él, esto considerando que hay prioridades, pero dice él, siempre cuidando lo que es la esencia del programa. El presidente del partido del jefe de Estado, el diputado Diego Ibáñez, se refirió al respecto. Evidentemente gobernar es priorizar. El programa
está comunicado a la ciudadanía, se ganó con ideas, fuerzas, pero hay que priorizar qué es lo que hoy nos permite avanzar para darle alegrías al pueblo chileno. Tenemos minoría en el Congreso y es un ejercicio permanente la negociación, el diálogo con la oposición para poder hacer avanzar más allá de nuestra bandera de cambio y transformación social. La semana pasada reapareció el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, en Radio Nuevo Mundo. También lo hizo el día de ayer, también tuvo una aparición allí y habló acerca de este tema. Sostuvo, una cosa es renunciar y otra cosa, creo yo, son las adecuaciones tácticas para enfrentar las dificultades para cumplir con el programa. El programa como estrategia de gobierno tiene que mantenerse. Si no se mantiene, sostuvo, se desinfla todo lo demás, todo el demás andamiaje. Dice, ahí sí que habríamos hecho promesas que sabíamos de antemano no se iban a cumplir, dijo entonces el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Se espera entonces que hoy día, cerca de las 11:30 de la mañana, comience el Comité Político Ampliado, al que va a asistir esta vez el Partido Radical. Caterín Tomás. Lo que pasa es que, bueno, existe esa palabra que es chilena, no está en la RAE, en la Real Academia Española, el sinceramiento. Pero esa cosa de finalmente contar la verdad, ¿cuándo esto se va a resolver? Porque es una discusión que está al interior del gobierno, qué es lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. ¿Cuándo esto se va a resolver? Porque si no se resuelve, no hay, esta es otra expresión nuestra muy usada, no hay hoja de ruta, no hay camino, no hay itinerario. Entonces, ¿hay algún plazo político para que esto se resuelva o no? No se ha establecido. El tema está rondando como una especie de fantasma, ¿no es cierto?, entre las distintas filas oficialistas, principalmente en Apruebo Dignidad, que teme que la dirección del programa de gobierno vaya a apuntar más de nuevo hacia la centroizquierda. Ahora, se ha propuesto, por ejemplo, que se realice un cónclave. Eso lo propuso el presidente del Partido Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, pero no hay nada zanjado. Entonces están comenzando ya a sentirse un poco desesperados en algunos sectores porque dicen, efectivamente, más personas de socialismo democrático, el poder que está obteniendo Carolina Toá al interior del gabinete se nota. Entonces el temor de que cambie el programa de gobierno o que ya no se puedan cumplir ciertos aspectos preocupa al Partido Comunista principalmente. Por un lado está la apertura que uno podría reconocer de parte del presidente Boric, porque él dice la semana pasada en Colchane que él no ve nada malo, ningún drama finalmente en revisar el programa de gobierno. Por otro lado está Socialismo Democrático impulsando la revisión lo antes posible e intentando imponer sus prioridades, por supuesto. Y por otro está Apruebo Dignidad, que dice que más bien no hablemos de renuncias, sino que de priorizaciones. Y ahí más o menos podríamos definir que está el nudo, ¿no? La pelea finalmente de poder decir si es que efectivamente se va a renunciar a algunas cosas o se va a priorizar algunas y lo que se alcanza a hacer de las demás y cuáles van a ser. Exactamente, y reiterar lo que dijo el presidente del PC, Guillermo Tellier. Dice, el programa como estrategia de gobierno tiene que mantenerse. Si no se mantiene, se desinfla todo el demás andamiaje. Dice, ahí sí que habríamos hecho promesas que sabíamos de antemano no se iban a cumplir. Oye, mira, para priorizar tiene que llegar a acuerdo del gobierno, tiene que ser un acuerdo interno. Y tiene que ser un acuerdo con la oposición también, porque si no, ¿qué programa va a haber? Porque resulta que las principales reformas requieren de muchos votos. Entonces, la priorización también significa negociación. En segundo lugar, tienen que calcular qué sectores van a ser los afectados, o sea, sectores a los que se prometió algo y ya no, esa promesa no se va a cumplir. Y que no se transformen en una especie de batalla permanente con esos sectores. Eso es la segunda cuestión. La tercera, diría yo, es que hay que mirar, porque todo esto se puede venir el andamiaje abajo, ¿qué va a pasar con el sexto retiro? Yo creo que esto es muy importante para el gobierno. Yo diría también para la oposición. Sí. Bueno, el sexto retiro pone en las cuerdas al Partido Comunista principalmente. Efectivamente, que siempre ha votado a favor, ¿no es cierto? Exactamente, y que de hecho ellos se sintieron muy mal cuando se tuvo que ignorar el quinto retiro. Recordemos que ahí estaba como presidenta, entiendo,
de la Comisión de Constitución, la diputada Carol Cariola. Entonces, también se dice que a propósito del quinto retiro es que no le fue bien en las elecciones en el plebiscito y que por ello todo es una especie de mezcla de muchas cosas, de muchos factores que finalmente llegan a un lugar en el que estamos ahora. Pero lo del sexto retiro es muy importante. Muy importante. Muy importante desde el punto de vista del gobierno. De nuevo hay elecciones ahora. Hay elecciones el 7 de mayo. Pronto, el 7 de mayo. Entonces muchos dicen que de la lista del indulto, después, o la lista de SQM, que en algún momento se habló acerca de eso, podrían pasar a la lista del sexto retiro. Y ahí sí que esa lista no le pelea a nadie. Y hay toda una... Lo vamos a conversar, pero hay toda una negociación en estos momentos con la derecha para que se vote después de las elecciones. Claro. Y no se vote el 18 de abril como está pensado. Todo esto es una negociación muy grande. Yo no sé si en el gobierno todos están conscientes de lo que está ocurriendo en estos momentos, considerando otra cosa, que desde el punto de vista de las promesas electorales, el primer año fue un año que pasó en banda. Fue un primer año que prácticamente no existió. No pasó nada. Entonces, ya se perdió un año para eso. Entonces, yo creo que los tiempos comienzan a jugar en contra del gobierno. Ya, digo eso porque así está la situación, muy grave, desde el punto de vista del cumplimiento de las promesas, y lo del sexto retiro también, yo diría que se está complicando día a día. Estamos atentos al Comité Político Ampliado. Estamos atentos a la llegada de los dirigentes oficialistas y, por supuesto, del Partido Radical que se reincorpora esta semana. Gracias. Buenos días. Daniela. Chao.